Amigos, amigas, muy buenas tardes. Siempre con el gusto de saludarles. Hoy de manera extraordinaria estamos transmitiendo de igual manera en vivo desde su canal, Congreso Social México. La finalidad de elaborar esta transmisión extraordinaria es precisamente contar con un tema y desarrollar un tema que en nuestro país se está desarrollando de una manera muy contundente contra algunos medios de comunicación y sobre todo en contra de algunos periodistas. Para ello, hoy me acompaña en la moderación el doctor Ricardo Reyes Colorado, un maestro emérito reconocido, litigante, y pues bueno, quien nos hizo favor de conectar y contactar a algunos compañeros que hoy van a participar con nosotros, como el licenciado Francisco Javier Arechiga López, a la licenciada Ana Isabel Vega y el compañero periodista, exdirector del diario Tribuna, José Luis González Valdés. Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión, a este canal. La intención, reitero, es precisamente hacer un pequeño análisis de la importancia de lo que se está viviendo en este tema en nuestro país y contar con una experiencia viva, ¿verdad?, de lo que está sucediendo con el compañero periodista en Campeche. Doctor, adelante si nos ayudas para hacer una pequeña introducción sobre la importancia de este tema. Muchas gracias, muy buenas tardes, saludos a todos los periodistas, estudiantes, juristas e interesados en el tema que nos están escuchando. Este no es un tema propiamente jurídico, es un problema que tiene que ver con derechos humanos universales, que tiene que ver con libertades, que tiene que ver con una cuestión de carácter política, económica, por la cual el país está pasando y que quieren a los medios silenciar, callarlos y reprimirlos a través de las leyes mordazas, a través del derecho. No podemos quedarnos callados ante este tipo de situaciones y atropellos que vulneran derechos públicos subjetivos que a través de décadas hemos ganado como gobernados y que los periodistas en las luchas sociales han venido conquistando, porque son actores principales en todos los eventos políticos, sociales, económicos del país. Un buen periodista da cuenta, informa y precisamente permea la sociedad de toda la dinámica social, económica, política que está pasando en el país. Cuando callas un periodista, cuando censuras la libertad de expresión, estamos regresando a un estado autoritario, estamos haciendo un retroceso de 180 grados en los derechos fundamentales mínimos, como es la libertad de expresión. Y en el caso que nos ocupa, el asunto es totalmente sui generis, porque el asunto en cuanto a la parte legal, el artículo que ha publicado el periodista aquí presente, que hoy ha sido censurado a través del derecho y de una resolución que se llama vinculación a proceso, implica una censura y una vigilancia de lo que está haciendo, y estamos cayendo en un estado policía. Estamos cayendo en lo que Jeremías Bentham llamaba un panóptico, y ese panóptico se utilizaba únicamente para personas privadas de su libertad. Hoy no puede usarse ese panóptico de Jeremías Bentham para la sociedad, para la gente que está libre, para la gente que trabaja. Un periódico da empleos, un periódico genera economía en su sociedad, un periódico, como es el caso de la nota que ya nos platicará nuestro anfitrión, es una nota que lo que causó que se hizo viral. Y esa nota, al hacerse viral, las reacciones pues fueron en contra de este personaje, gobernadora actual del estado de Campeche, y lo cual incomoda. Pero este es solamente un parteaguas y un inicio y un reflejo de lo que estamos viendo en este estado autoritario, como las simetrías que vemos con los periodistas que están siendo sancionados en Acapulco, Guerrero, a través de la presidenta municipal, la señora Belina,
ha hecho las mismas acciones en contra de determinados periodistas, en un periodista en particular, y ya también hablaremos de eso más adelante. De la misma manera, el gobernador de Puebla ha tratado de crear una ley, censura, una ley en contra de las personas que en redes sociales le vitupieren o le hagan un señalamiento a su gobierno. Los gobiernos y la gobernanza siempre debe de estar a escrutinio público, siempre. El gobierno debe de estar a escrutinio público en todo momento, y también la ley precisamente de escrutinio público, las leyes de transparencia son derechos que se han avanzado, son garantías de nuevas generaciones, de nueva generación, que no podemos regresar a limitarlas a través de otras leyes, de otras reformas, y en las cuales acusemos violencia política, porque en el caso que nos ocupa, tanto el de Avelina como el de Campeche, ya no estaban en campañas políticas. Lo mismo del gobernador del estado de Puebla, el señor Barbosa, ya es dentro de su ejercicio, También debemos de recordar aquí que en Tabasco se crea una ley mordaza para las personas que se manifiesten públicamente afuera de los pozos petroleros. Vaya paradoja porque los pozos petroleros, quien llega al poder a través de la toma de pozos petroleros, crean un delito, un tipo especial, y una ley mordaza también en Villahermosa, Tabasco, para aquellas personas que se manifiesten y se expresen afuera de los pozos petroleros. Entonces se acota esas garantías de expresión del gobernado, y estamos regresando, me recuerda a la década de los 80, 70, cuando la pena, la cárcel, se utilizaba para callar voces que pensaban. Y me voy a atrever a decir que no podemos generar nuevos Lecumberris, nuevos Palacios Negros. No se puede, y menos en una sociedad en la que nos encontramos. Recordemos, voy a nombrar unos personajes que eran intelectuales de su época y que fueron censurados aquí como se está censurando al periodista Jorge González, Adolfo Gili, Adán Nieto, José Revueltas, Valentín Campa. Todos ellos, por su manera de pensar, fueron presos políticos durante el Lecumberri a través de hechos delictuosos que el Estado generaba para neutralizar y callar sus voces. Por eso digo de un retroceso. Ese retroceso, solamente el activismo civil, nosotros como sociedad podemos enfrentar, porque los gobernados se deben a nosotros. Nosotros los elegimos, y nosotros somos quienes nos deben de rendir cuentas. Esa rendición de cuentas es en todo momento. Una mala reforma, una mala política, una mala decisión económica, nosotros como pueblo, como sociedad civil, tenemos la calidad de garantes para exigir y para pedir ese escrutinio, y en todo momento, a través de la palabra, de la manifestación, de la escritura, de la pluma, del pensamiento, podemos someterlos a juicio. Ese derecho de resistencia de un pueblo, es un derecho de resistencia de muchos años, es un derecho de resistencia milenario. Hoy le damos la bienvenida al señor Jorge González. Me da gusto también tener al licenciado Arechiga, la licenciada Isabel Vega también, que son excelentes pues juristas que se están preparando en un posgrado, y vamos aquí a mezclar este tipo de pensamiento, que les vuelvo a decir, no es político. Voy a recordar las palabras del alemán Goldschmidt: cuando analizamos un asunto jurídico, nos despojamos de colores, nos despojamos de política, nos despojamos de esos prejuicios. Aquí no se trata de ser de izquierda o ser de derecha, porque no podemos tener hoy un gobierno que se dice de izquierda y que sus decisiones económicas, políticas son totalmente neoliberales, porque siguen vendiendo concesiones a 40, 60 años a empresas transnacionales. No tenemos incremento del Producto Interno Bruto y vamos en retroceso. Entonces, no nos deben de callar por decir lo que pensamos. Esa garantía inalienable de libertad de expresión debe de ser respetada en todo momento por cualquier gobernado, sea presidente de la República, sea senador, sea diputado, y debemos hacerlo valer
en todo momento. No podemos dejar pasar de lado un asunto de trascendencia como el del periodista que comento, como de los otros compañeros periodistas de Guerrero, del estado de Puebla. Hoy debemos de alzar la voz, salir del juzgado, porque yo les digo a mis alumnos, no todo se ventila en juzgados. Aquí tenemos la mano oscura detrás de una resolución que no tiene relación con la litis que se planteó y lo que busca es una prevención general. Decirle a los demás periodistas, tienes que ser más suave, debes de dejar criticar, debes de dejar ese tipo de artículos y no debemos de permitirlo, porque está de por medio el Estado de Derecho que se debe de prevalecer en un Estado que se dice llamar democrático y no dictatorial, o como dice Noam Chomsky, un estado fallido. El Estado está tan endeble que el día de ayer acaban de asesinar al comandante Reina, delegado de la FGR, de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, así como lo hicieron en el pasado con el maestro Ricardo Martínez Chávez, un amigo mío de muchos años, compañero de academia también, funcionario en diferentes fiscalías, y que de la misma manera fue asesinado como el día de ayer, junto con sus escoltas. Entonces, cuando el Estado es débil y no cumple los elementos esenciales y los fines que teóricamente debe de cumplir, como son seguridad, alimento, como es vivienda, entonces es un Estado que debe de estar en escrutinio público en todo momento. Si no, vamos a regresar y vamos a caer a estados como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, donde solamente el que tiene la voz cantante es un personaje y ciertos medios que están autorizados por este personaje para poder dirigir, como dice Jürgen Habermas, la comunicación general que plantea el mismo Estado. Entonces, las garantías se han ganado. Entonces, debe de prevalecer una garantía, debe de prevalecer, y no el Estado apoderarse de esa garantía y regularla para acotarla, porque entonces caemos en un Estado completamente autoritario. Sería esto mi introducción, estimado maestro Alfonso López. Gracias, doctor. Qué bueno que nos da este parámetro para que podamos interiorizarnos más en este tema. Efectivamente, no nada más es jurídico, es político, es económico, es cultural, es en el medio social en donde nos desarrollamos diariamente. Y para ello vamos a involucrarnos en el expertise, en el punto de vista que nos puedan citar nuestros compañeros invitados. Empezaríamos con la licenciada Isabel, Ana Isabel, perdón. ¿Qué es lo que usted permea, licenciada, sobre esto que hemos planteado y sobre el tema en específico de la libertad de expresión en los medios de comunicación masiva? Y no nada más en la masiva, sino también en algunos medios alternativos, como incluso el de nosotros, que también luego sufrimos ya este tipo de atropellos. ¿Qué nos pudiera compartir sobre esta visión, licenciada? Buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues la nueva ley de telecomunicaciones viene a ser un parteaguas en la cuestión de la comunicación a nivel de masas, con el establecimiento de la Agencia de Transformación Digital, que prácticamente se convierte en un sensor a todas luces dirigido por el Estado, impuesto por el Estado. Está a título de una Secretaría de Gobierno. En su artículo 109 es gráfico, dice que puede bloquear plataformas digitales si su contenido no es coherente o si tiene problemas hacia la seguridad nacional. Esto es censura abierta total y contraviene totalmente los artículos sexto, séptimo constitucionales. Es anticonstitucional, definitivamente, y nos crea un bloqueo total de las libertades ya ganadas por el pueblo mexicano. Tenemos que pelearlo, tenemos que buscar, ir a los amparos, ir a los recursos, porque es absolutamente inconstitucional esta situación de la nueva ley de telecomunicaciones, independientemente de que también ya
nos quitaron a todos los institutos que nos daban la información, a todos los institutos que podían en su momento ayudarnos, sobre todo a los amigos investigadores, a los amigos periodistas, a encontrar precisamente todas esas, todos esos instrumentos, vamos, del gobierno que podían justificar o no justificar su actuar, pues ya quedaron ocultos y ya no hay forma de accesar a ellos. Y este nuevo instituto de agencia de transformación digital, pues viene a ser un órgano regulador, un órgano de censura total a cargo de una sola persona, porque no está ni siquiera, no hay un consejo, no hay un órgano colegiado que pueda dirimir la decisión final, sino que recae en una sola persona nombrada por el Ejecutivo Federal. Esto es muy grave y nos limita las libertades de expresión. Al limitar la libertad de expresión, viene a recaer también la libertad laboral de todos los que ejercen el periodismo, la crítica, los que ejercen la investigación, el trabajo de investigación. Viene a crear una mella en sus libertades laborales y en su libertad de expresión. Es lo que más aprecio ahorita, particularmente de esta situación, y que al parecer ahorita lo que es Campeche y Puebla está haciendo una especie de caldo de cultivo, una especie de laboratorio para checar hasta dónde vamos a aguantar, cuáles son los recursos por los que se va a batir, por los que se va a debatir, con los que se va a confrontar esta situación, para precisamente ellos también checar por qué formas van a limitar, de qué formas van a establecer los candados necesarios a nivel federal. Y se están haciendo, vamos, básicamente lo que están argumentando son la defensa, las defensas de derechos como la violencia de género, hablan de la defensa de género, hablan del delito de incitación al odio, que era la sedicia que, como comentaba el doctor Colorado, era usada en los años 60, 70 para poder encarcelar a la gente, ¿no? En Lecumberri. Se están haciendo eco del delito de incitación al odio, el daño moral, calumnia, ciberacoso y la violencia política de género. El delito de incitación al odio se remonta precisamente a esas épocas de los años 60, 70, con lo que era la apología del delito o la sedición, que fue motivo de encarcelar a varios líderes sociales, políticos, intelectuales, y mantenerlos ahí de forma indefinida, precisamente por ese delito de sedición o de incitación de las masas al delito. Y es lo que están tratando de retomar, le están cambiando, le están poniendo matices, pero básicamente es eso lo que están ahorita intentando nuevamente imponernos. Esa es mi opinión inicial del panorama que se observa. Gracias. Okay. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Licenciada Arechiga, en el mismo contexto, ¿cuál es la visión que usted le guarda en este momento sobre esto que hemos iniciado en este análisis? Nada más Muy enfoque buenas bien su tardes. cámara, licenciado Arechiga. Enfoque bien Sí, su buenas cámara, tardes. extienda su cara, por favor. Ahí está bien. Ok, buenas tardes. Pues mire, yo he venido analizando este tema y a mí se me hace muy interesante en muchos aspectos y creo que no tengo el tiempo suficiente para exponerles todas las violaciones que he encontrado a los derechos humanos. Eh, Pienso que en México, pues, la libertad de expresión y el derecho a informar están protegidos por la Constitución y los tratados internacionales, como bien sabemos. Y pienso que cada ataque contra un comunicador, pues es un ataque directo a la sociedad de que no permiten que esté bien, informada, ¿no? También
analicé la sentencia de un caso similar del Tribunal de Guerrero, el Tribunal Electoral. Y me di cuenta, encontré como 7 u 8 violaciones a un caso similar, a los derechos humanos contra el comunicador, porque pues derecho a la libertad, derecho a la equidad, o sea, están poniendo a la mujer todavía por encima del hombre, eh, a que se dedique a lo que, como marca la Constitución, cada quien puede dedicarse a lo que uno quiera, siempre y cuando sean lícitos, ¿no? Entonces, pues yo miro algo muy grave a todo esto que está pasando. Y pues en este contexto yo tengo algunas preguntas para el comunicador que está hoy de invitado con nosotros. Si gustan, puedo hacerle algunas preguntas. Formulé como unas 7 muy interesantes porque me llama mucho la atención. Me gustaría oír de su propia voz. Y pues voy a empezar por una de ellas. Eh, ¿Qué circunstancias específicas rodearon el ataque y qué lo motivó al ataque a su persona? Usted como periodista. Esa es una de mis preguntas. Francisco, creo que vivimos ante señales ominosas, preocupantes en el medio comunicacional, en el medio de información, en el medio de crítica, de comentario, que generalmente, y como decía el doctor Ricardo, esto es propio de dictadores, aquellos que aspiran a su permanencia en el poder por todos los medios intentan colapsar, atacar, neutralizar a quienes ellos saben que pueden frenar sus excesos, que pueden hacer comentarios, pueden hacer críticas, pueden demostrar que el camino, la marcha que lleva determinado funcionario está mal. Creo que escucharon ustedes un trueno en este momento y creo que están escuchando truenos. Creo que ese ambiente que estoy viviendo acá en Campeche es lo que vivimos a nivel nacional, preocupante, terriblemente preocupante. Los jueces locales o estatales son jueces de consigna en la gran mayoría. Y planteo un caso muy sencillito, el mío. Yo me jubilé hace 8 años de la actividad periodística. El medio que dirigí, lo dirigí durante 30 años, 50 años, más de 50 años he permanecido en este oficio, en esta profesión, y no tengo antecedente de lo que viene ocurriendo a nivel país. Hace unos días me entero de que en 3 meses han sido afectados los derechos de más de 17 periodistas, con multas, con amenazas, con advertencias, con golpes, con secuestros. Precisamente lo acabamos de observar en Oaxaca, en donde a un comunicador lo secuestraron, prácticamente secuestro, privarlo de la libertad, porque no lo habían invitado las autoridades. O sea, ahora para que un comunicador participe en la búsqueda de información, no solamente tiene que obtener el permiso de la autoridad que va a presidir, y obviando que la invitación es de aquel que representa los intereses del pueblo. Y insisto en el caso particular. Vamos a vinculación o nos vinculan a un proceso indebido porque yo no soy, atribuyen la paternidad de notas y comentarios porque autorizo. Yo, insisto, me jubilé, dejé la radio, dejé la televisión y nada más tengo un programa y eso lo he comentado por nostalgia del medio en donde permanecí durante muchísimos años. La gobernadora se duele supuestamente de comentarios en donde la lastiman de manera personal. Y aquí es muy prudente señalar que el funcionario, como bien decía Ricardo, es un empleado nuestro. Nosotros votamos por ella y en muchas ocasiones no votamos porque hicieron fraude. Todavía es clásico en este país. Vamos a la vinculación. Se le plantea a la jueza que no tengo ninguna participación ni en plataformas ni en ningún medio y me ubica
en el procedimiento, en el proceso. Nos dicta medidas cautelares, que es lo que busca la gobernadora precisamente para intentar que no haya comentarios acerca de su gobierno. ¿Y por qué? Pues la imaginativa. No hay desarrollo, no hay progreso, inseguridad, falta de medicamentos, falta de estructura caminera, falta de estructura productiva, etcétera, etcétera. Y en esta circunstancia, pese a que incluso se aportan elementos de prueba testimoniales, la jueza dice no, usted es el director. Y así me ha ocurrido en un juicio de daño moral. Me dice, usted es el director. Y basta la palabra de la jueza para que esto ocurra. Pide el abogado representante de la gobernadora y lo pide el Ministerio Público, que se eche abajo la plataforma y que se eche abajo lo que el comunicador, en este caso, de manera personal, 2 años. Vamos al amparo y el juez de distrito señala de que iba al análisis, pero que no podía echar abajo la determinación de la jueza. Vamos con el recurso de queja y el colegiado del 31 circuito determina que en efecto había violaciones, son violaciones constitucionales. ¿Y qué hacen los juzgados federales? Sustanciar y reponer el orden jurídico cuando se ve afectado, y en este caso la norma máxima, la Constitución. Nos otorga la suspensión, la confirma el juez de distrito y el Ministerio Público y el abogado representante de la gobernadora plantean a la juzgadora que convoque a una nueva sesión, a una nueva audiencia para que replanteen medidas cautelares. Y digo esto también porque inicia el juicio con lo que yo llamo la juez original. En la siguiente audiencia viene otra jueza, la jueza sustituta. Y después nos ponen otra jueza y yo le digo la jueza emergente. No sé si ustedes que son abogados consideran el término, el manejo que le doy a esta circunstancia. Vamos. La señora determina que sí hay elementos para aplicarnos otras medidas cautelares, las que plantea precisamente el defensor y el Ministerio Público. Y a la plataforma le pide que señale quiénes son los encargados de manejar la información, subirla, comentarios, información propiamente, valga el término, informativa, información del acontecer diario. Y a mí me pone un inspector que vigile con quién hablo, qué hago, que pida permiso para que esto ocurra. O sea, si ustedes me invitaron a estar con ustedes y que agradezco, tendría que haberle pedido permiso a ese interventor en el caso de la plataforma y en el supervisor de mis acciones en el caso personal. Esto totalmente indebido. Y les anuncio, hace apenas 1 hora a lo máximo, me llega un comunicado del juzgado en el que dice que el recurso que planteamos de que se eche abajo esa determinación de la jueza no procede. Y tan debe proceder porque se violan garantías individuales, no opera la censura previa. No puedes impedir la comunicación, como dice el Ministerio Público, que se incita al odio. Excelente definición de la encargada de este órgano, que señala que la incitación al odio procede de 2 vías. El que hace un comentario y censura el actuar del gobernante o de la gobernante. En el caso de la información del acontecer, también se incita al odio cuando la información que se da lastima los intereses de la administración. ¿En dónde estamos? Y si así es el caso, lo he replanteado, si así es el caso de que una información o un comentario propicie que la gente en redes se dispare señalando o acusando deficiencias, omisiones, irregularidades, abusos, corrupción, etcétera, lastima a la gobernanta. Si eso es así, si tiene sensible la piel, que se despida del puesto,
Al funcionario lo colocamos, insisto con lo que dice el doctor Ricardo, lo colocamos los ciudadanos y está para servirnos. Y si hay presunciones de irregularidades, debe atenderlas. Acaba de pasar el informe de la gobernadora Sansores, y no digo informe porque es mensaje lo que dan, el informe lo entregará el 7 de agosto, porque hasta eso, las costumbres no las ha cambiado. Tradicionalmente el informe era el 7 de agosto, y la señora, como cumple 80 años este 7 de agosto, y como ha hecho en sus anteriores informes, se va de paseo, que lo entrega el secretario de gobierno al Congreso, el informe, y hizo un show, como acostumbran, en que hubo baile y música y presentación de acordeones de funcionarios, hablando de las bondades de su dependencia y señalando que no hay, que hay libertad en Campeche, lo que no, libertad de expresión, lo que no va a aceptar es libertad de agresión. Agrede a quien, y a todos los que comentan algo, es lo que comentaba por la licenciada Isabel, dice que son misóginos. Y si hay misoginia de parte de ella, y misoginia de ella y misantropía. Es clásico que un gobernante, como lo he venido observando a nivel país, actúe de la forma en que se vienen dando casos en que la violencia se va institucionalizando en contra de los periodistas. Y esto es grave, gravísimo. Tiene el mismo partido, Guinda, tiene el poder ejecutivo mediante trampas, se quedó con el legislativo, y mediante trampas también se ha quedado con el judicial. Y aquí nada más quedan los medios de comunicación, que además felicito a muchísimos de ellos, porque no me han dejado solo, y no han dejado solo los casos en los que ha habido violaciones flagrantes a la Constitución, a lo que señalabas, Francisco, tratados internacionales que México tiene suscrito. No se puede permitir esto. Y voy a señalar algo muy concretito que los mexicanos deben observar. Estamos todavía sentados y no hemos protestado con la vehemencia con la que debe ser para proteger los medios de comunicación y a los periodistas, que aquí en México es un riesgo ejercer el oficio. Y digo esto porque si seguimos sentados y no nos levantamos, el riesgo es precisamente de que colapse el sector. Y si colapsa aquel que tiene la posibilidad de darle voz a aquellos que no la tienen, estamos ya prácticamente en una dictadura. Y parece que ese es el sendero, ese es el camino, esa es la vía que vienen observando varios mandatarios en el país. No sé si conteste su pregunta. Sí, claro que sí. Le iba a preguntar también, ¿usted recibió alguna advertencia o una amenaza previa? Arechiga, de una vez dale las preguntas y que conteste todas de una vez por cuestión de tiempo. De una vez. Muy bien. Ok, entonces esa era otra pregunta, si recibió alguna advertencia o amenaza, si recibió algún apoyo de las autoridades y si considera que la protección a periodistas en México es efectiva o solo un protocolo sin resultados. Eso es muy importante para mí. ¿Y qué sugiere usted como reformas urgentes que deberían impulsarse para garantizar sus derechos? Y por última, ¿cuál ha sido la reacción de la sociedad? Como usted menciona, pues ya la contestó ahorita, o sea, nadie ha hecho nada prácticamente, ¿verdad? Pero esas son todas, es cuando. Parto por la que me planteabas de manera final. El hecho de qué se puede hacer. Primero, ¿cómo acotamos la función de los jueces que están entregados al Poder Ejecutivo? En los estados del país, la gran mayoría de los gobernantes que alcanzan el Poder Ejecutivo dominan el legislativo y dominan el judicial. Eso no es nuevo. Y se defiende el ciudadano precisamente con un Poder Judicial que no es, creo, que el que esperamos. Veamos ese cambio y veamos también si los juicios, los procesos llegan al federal, se van a comportar como lo están haciendo actualmente quienes están al frente de los juzgados federales. En cuanto a advertencias,
El poderoso no advierte, el poderoso agrede, el poderoso lastima, el poderoso tiene las armas, tiene las ventajas, tiene los elementos y tiene el dinero. Eso no podemos obviarlo. En el caso mío, incluso las señales que me venían dando es que me venían siguiendo. E incluso sufrí una agresión el pasado 9 de abril que por poco me cuesta la vida. Me mandó al hospital. Y esto que te reflexiono, que te reflejo, que te muestro, llevó a que intentaran judicializar un intercambio que tuve con dos policías y en donde hubieron más de 15 patrullas y más de 20 o 30 elementos golpeándome e intentando llevarme a la fiscalía, donde llegué, subí sin estar tan lastimado, solamente golpeado, y en el trayecto los policías me patearon, me lastimaron la oreja. Terrible. Tan es así que el médico de guardia de la fiscalía no me aceptó, me dijo, tiene que llevarlo a un hospital porque aquí le puede ocurrir algo y yo no voy a ser responsable. Esa es la realidad, sí. Insisto en ello, tienen todo para lastimar al comunicador que se sale del redil, o más concreto, que se sale del huacal. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, claro. Licenciado Arechiga, no sé si tenga algo más que preguntar o algo que analizar. Una muy importante, nada más, es si considera usted que, me imagino que ahorita ya tiene usted protección, ¿verdad? Para los periodistas, o usted cuenta con la protección que se da, la que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la protección de periodistas, o nunca optó por pedir ese tipo de protección. No. Y si ahorita con todas estas violaciones a sus derechos humanos que está sufriendo, considera que ha hecho algo, pues el gobierno ha hecho algo, pero en contra, ¿no? Pero me refiero, si en su momento dado a lo mejor usted recibió protección del Estado a través de la CNDH, ya ve que tiene un mecanismo de protección a periodistas. ¿Usted la solicitó alguna vez o nunca la solicitó? Me pidieron que yo la solicitara y en efecto no funciona, te ponen 20,000 trabas. Esto es como que pongas al lobo feroz a que cuida a Caperucita. No ha habido ningún, y cómo le solicito al gobierno del estado que me proporcione seguridad cuando la parte de la inseguridad es de ellos. A los que le temo es a ellos y no les temo en razón de la edad, no les temo. Y voy a seguir con el programa, ya lo he comentado en varias ocasiones, con el programa que llevo todos los viernes. A mí no me van a amedrentar en este sentido porque mi participación en columnas, comentarios, información ha quedado ya en el pasado. Estoy jubilado desde hace 8 años. Pues Muy buenas. nada más me gustaría agregar una última participación. Es referente que me doy cuenta que el control difuso que deben de aplicar los jueces, pues no lo conocen, ¿no? Ya había habido comentarios de compañeros de que uno los tiene que llevar de la mano a los jueces para que apliquen el principio pro persona y el control difuso, ¿no? De los tratados internacionales y apliquen leyes, que eso es lo que viene siendo este control difuso. Pues nada más es mi último comentario es cuando. Difuso, yo creo que está difuminado el Tribunal Superior de Justicia. Creo que es el término. Porque los jueces están entregados. El Tribunal Superior de Justicia está al servicio de la gobernadora. Y eso es práctica común en el país. Lo que hay que hacer, y aquí aludo a lo que decía Ana Isabel, que no lo había comentado, pero ya lo señaló, es restringir, acotar, reducir, precisar en qué consiste cada uno de los elementos que constituyen la columna vertebral de las agresiones de los poderosos, del gobernante. Incitación al odio, odio, que lastimas a la mujer en razón de género. Y bueno, nosotros no tenemos género.
Y vamos, aquí, si nos damos cuenta, hay las que más han lastimado a los periodistas, fíjense, precisamente son mujeres. En el caso mío, todas las que se han involucrado en los procesos son mujeres. Entonces, ¿qué? Creo que también habría que contemplar la defensa del varón. El varón, lo comentabas al inicio, el varón está a merced en muchas ocasiones precisamente por estos delitos. Habría que precisar exactamente qué es en cada caso el delito, hasta dónde y quiénes pueden disfrutar de esa figura, porque el ciudadano común y corriente no es lo mismo que el funcionario que, insisto, disfruta de todas las prebendas y del presupuesto. El particular, el periodista, tiene que asesorarse de abogados. ¿Y de dónde sale el recurso? Generalmente de manera personal, de su peculio. No es el caso del funcionario, que ya dije, tiene la defensa con su consejería, tiene dinero para pagarle abogados, tiene dinero para vigilarte. Entonces, ¿dónde queda la perspectiva de que el periodista pueda ejercer su función de manera debida? Le pueda señalar a la sociedad: esto que ocurrió en cierto sitio fue de esta manera. Hubieron insultos, ¿por qué no señalarlo? Criticaron a la gobernadora y bueno, no quiero que vaya a pensar en alguna circunstancia, no, prefiero no decir, hasta su físico la lastimaron. Eso no lo puede decir el periodista, si lo dice la sociedad, no es versión del periodista. ¿Por qué no abrir más el campo? Y esto que estamos viendo, que lastima a los medios de comunicación, hay que señalarlo así. No lo había visto, si ustedes recuerdan, en el gobierno del presidente López Portillo, cuando dijo aquella frase muy famosa: no pago para que me peguen. Y ahí fue cuando plantea el derecho a la información, que ahí fue cuando se analiza el sexto constitucional y se le añade aquel derecho de réplica. Precisamente como consecuencia de lo que se trató en ese señalamiento del presidente López Portillo, hice mi tesis. Yo soy abogado, como ustedes, bueno, nada más que ustedes se dedicaron a esa profesión y yo cambié de ruta. Hice una tesis precisamente y reflexionaba, y creo que todavía es válido. Vamos a terminar con la dispersión de leyes y reglamentos y vamos a hacer un código de comunicación que sea federal, que sea apartado de la órbita de los estados y que se plantee de manera tal que no puedan meter la mano inclusive órganos federales que no sean jueces federales. Y en este caso también, si está cooptado el Poder Judicial, ¿a quién nos encomendamos? No sé si satisfaga la respuesta. Muy bien, me parece que todo el contexto que se plantea nos permite identificar que, para bien o para mal, existe una disparidad en el ejercicio de muchas profesiones. En este caso nos está tocando el tema de los periodistas. Y esta dispersión obedece, desde mi punto de vista, a una serie de contradicciones en las cuales el ejercicio diario de este poder político está involucrándose en un odio, en una falta de formación, en una falta de aplicación de leyes, en una forma, ya lo decía el doctor en su introducción, nosotros como país nos desarrollamos a través de políticas económicas y las políticas económicas en el país siguen formando parte de una estructura neoliberal, aun y cuando por decreto, por viva voz, el gobierno anterior se haya dicho que el neoliberalismo había acabado. Esa es una contradicción, y es una contradicción política, pero no hubo quien, ¿verdad? Muy pocos asumimos la responsabilidad de decir que el neoliberalismo no se acababa por decreto. Entonces, desde ahí y en el desarrollo del planteamiento de su proyecto alternativo de nación, podemos advertir que efectivamente las políticas económicas neoliberales y la dependencia de los instrumentos internacionales se mantienen vivos.
Ya de ahí vamos a ir desglosando poco a poco, ¿verdad? Cada una de las prácticas diarias. El no asumir las determinaciones de los instrumentos de derechos humanos de manera internacional, en el carácter, no se asumen, no se desarrollan, no se justifican, se mantienen vivos. Y de otra manera, al interior de nuestro país, por ejemplo, se solapa el ejercicio del desarrollo de seguridad nacional del ejército, ¿no? O sea, ya desde ahí hay una necesidad de analizar qué está pasando en nuestro país. El tema de los 43 no ha sido resuelto precisamente por eso. El tema de la violación de derechos humanos diariamente y de la imposición de un personaje en la Comisión Nacional de Derechos Humanos obedece a esa característica. Por cierto, invitamos a nuestra audiencia. A las 7 de la noche estaremos con un exvisitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Martínez Cruz, quien también estuvo muy poco tiempo ahí, que él renunció porque pues había una serie de atrocidades al interior de la que nos debe de vigilar para la defensa de los derechos humanos. Entonces, me parece que es un collage muy importante. Desafortunadamente no lo vamos a poder profundizar, que nos gustaría, pero cada martes lo venimos discutiendo y ya podríamos profundizar más adelante sobre este tipo de caracterizaciones que se vienen haciendo en contra, específicamente hoy, de los compañeros periodistas, ¿no? Primordialmente, ya se decía, las estructuras de comunicación empresarial, bueno, son muy difícil que se le peguen a sus intereses, ¿no? Pues bueno, ya el claro ejemplo de la liberación de Israel Vallarta, pues es un ejemplo claro, ¿verdad? De cómo una estructura de comunicación política y con esos alcances no puede ni debe de ser raspada porque uno de sus comunicadores hizo un montaje y que hoy quien fue afectado y que hace unos años quien fue afectada obtuvo su libertad y hoy el otro la tiene. Y el juicio va a seguir. Hay que ver ahora con el cambio de jueces, con este tema de la reforma judicial, cuáles van a ser los criterios, ¿no? Yo cerraría esta primera parte sumando una pregunta más antes del cierre que nos va facilitar el doctor Reyes. Yo le preguntaría a nuestro compañero periodista Jorge González, desde su mística, desde su visión como periodista tantos años y ya jubilado también de muchos años, ¿para usted qué sigue, compañero? Yo creo que lo que sigue, y esto es en protección a las próximas generaciones, es buscar corregir lo que está mal en el aspecto legal, frenar abusos, porque son abusos de los jueces locales, y aplicar sanciones, que haya comités de disciplina, incluso de nivel federal, para sacar esto de la órbita de los estados, para que sepa el juez a qué se atiene, porque actúan de una manera violenta, violenta en el derecho, y no es violencia física, es violenta en el derecho, la norma. Y si hay un freno, ¿esto qué va a propiciar? Que auténticamente haya una impartición de justicia adecuada. Corregir la norma que planteaba, que eso lo planteé hace ya muchos años. Vamos a terminar con la dispersión de leyes y reglamentos, vamos a hacer un código federal de comunicación. Vamos también a buscar exhibir, porque es el término exhibir, a aquellos violentadores de la libertad de expresión y de prensa y de comunicación. Hay una red, un patrón en donde se inscribe a aquellos que son supuestamente misóginos. ¿Y por qué no creamos un patrón, una red en el que se pueda inscribir y se señale por qué debe permanecer también durante 1, 2 o 3 años o de por vida aquel que ha lastimado lo más valioso que tiene la democracia, la comunicación? Muy bien, acertada. Exactamente. Qué bueno que se mantiene esa mística. Doctor, adelante, por favor.
Acertadamente, estimado amigo, nula pena sin el eje. Si no hay pena, no hay un delito, y evidentemente el Estado, como coapta a los medios, y aquí se aprovecha de esa circunstancia. Debemos de ser cuidadosos, nada más yo voy a pedir, de que quien metió a la cárcel no fue este periodista, Loret de Mola. Eso es una falacia total. Quien mete a la cárcel a Israel Vallarta es un Estado apoyado con los medios de comunicación masiva en un montaje. El montaje no lo hace el periodista. No perdamos esa óptica que el Estado quiere vender al Vox Populi y a la sociedad civil. Loret de Mola, no, señor. Fue un fiscal, fue un juez, fue un secretario de Seguridad Pública. O sea, el montaje no se da por sí solo. Lo vincularon a proceso, lo vincula un juez. Lo sentenciaron, lo sentenció un juez. Señores, no perdamos de vista esta situación. No dejemos engañarnos. Loret de Mola no metió a la cárcel a Israel Vallarta. Lo metió el Estado a través de ese montaje que no se hizo solo, que lo diseña la Secretaría de Seguridad Pública, la entonces Procuraduría General de Justicia, conjuntamente con el Ministerio Público, quien pone los hechos a un juez, y el juez, en vez de ver esta circunstancia, lo mismo que está pasando a Jorge, pues vincula a proceso y sentencia. Entonces aquí debemos ser cuidadosos. Yo quiero agradecer a todos los que nos están escuchando, público en general, abogados, ya escucharon este tema tan importante, y lo que nos deja Jorge González es materia de un artículo y hasta de una tesis. La creación de ese Código Federal de Comunicación, en el cual existan protocolos de los cuales el actuar de los periodistas pues sean respetados dentro del principio pacta sunt servanda y de los tratados internacionales, y de que no tenga que haber el Estado un sistema de protección para los periodistas, sino que ya esté plenamente regulados en este código que está planteando precisamente Jorge González, y que evidentemente, a pesar de que no sé cuándo hiciste la licenciatura, pero tiene plena vigencia ese tema. Entonces agradecemos la oportunidad que se hayan dado. Fue dinámica la plática, muy enriquecedora, y considero que lo que más sacamos provecho es que ver cómo todo el aparato del Estado, en este caso del Estado de Campeche, se está utilizando precisamente para callar las voces y que nadie paradójicamente pueda criticarla, cuando ella en su programa de televisión, que creo que se llama El Jaguar, ella sí puede vituperiar, hablar groserías, difamar, calumniar, y nadie le puede decir nada, ¿verdad? Esta es una situación que ella, cómo se expresa de políticos de una manera peyorativa. Entonces ahí vemos su ejercicio de poder, y recordemos que la señora gobernadora, las veces que quiso ser alcalde, diputada y gobernadora, todas las elecciones las perdió, y fue por el Partido Revolucionario Institucional, igual que su papá, fue por el PRD, fue por otros partidos, y nunca había ganado. Ahorita el efecto Morena es como logra llegar primero a la alcaldía de Álvaro Obregón, deja la alcaldía, después a gobernadora. Entonces, estas son cosas que no le tienen que doler, porque son verdades que las personas que sí conocemos la historia, sabemos que su papá también fue gobernador, y que ella en su activismo político por el PRI perdió todas. Nunca ganó una elección por votos, porque en Campeche pues no sabían, no la aceptaban, tuvo que arroparse. Yo tuve la oportunidad de conocerla y hablar personalmente con ella cuando estaban formando este partido. Nos pidieron firmas porque estábamos defendiendo nosotros a las personas que recogen fibra de lechuguilla en el desierto de Saltillo, fibra de lechuguilla que se utiliza para limpiar maquinaria en Asia y en Europa, y yo la conocí personalmente a ella, hablé con ella y me pidió los votos. Le dije, bueno, nosotros somos abogados, no somos activistas, ustedes tendrán que hacer la tarea para hacer sus votos, pero todavía no se fundaba Morena. Tengo esa experiencia, esa anécdota, y la historia pues la conozcan. Les invito a todos que vean los dos lados de la moneda, el tema de género es muy importante, no porque el personaje sea mujer se deben de aplicar los protocolos de género. Debe de haber un principio de equidad, y la balanza no se debe decantar a través de esa mano oscura.
a través de esa cooptación, como nos dice precisamente Jorge González, de los jueces a través del Estado. Debe haber esa imparcialidad, pero hoy con esta reforma judicial vemos cada vez más distante esa imparcialidad, vemos cada vez más distante el divorcio que debe de haber de cada poder, esa autonomía plena, ese ejercicio. Vamos a estar en escrutinio, les agradecemos mucho, muchas gracias Jorge González por haber aceptado esta invitación, agradecemos públicamente al doctor René Narváez Lozada, quien también es periodista, doctor en Derecho, y que nos dio la oportunidad de hacer ese enlace, y que pues ya estamos nosotros ahí conociendo el asunto jurídicamente. Quiero agradecer al canal de Alfonso López, un canal crítico, autónomo, y el valor civil, profesional y ético que tiene para poner un tema tan importante, porque ya vimos que nuestro otro panelista se asustó, no le gustó el tema y a la mera hora nos dejó plantados. Eres mi amigo Jorge Medina, pero esas cosas no se hacen. Debemos ser profesionales cuando aceptamos una responsabilidad. Te agradezco también al licenciado Francisco Arechiga y le pido por favor que comparta este video en nuestras redes sociales. Ana Isabel Vega, muy acertados sus comentarios sobre la ley que se acaba de crear, muy ad hoc el análisis, lo cual se los agradecemos. Y únicamente para terminar, señor Jorge González, para aquellos del lado centro y norte, como es Arechiga, que está en el norte del país, únicamente para despidiéndose, que nos pueda dar sus redes sociales para que lo podamos seguir en su programa, que con valentía lo va a seguir todos los viernes, y será un gusto escuchar su programa cada viernes. Estará un gusto también compartirlo en nuestros grupos para que tenga difusión a nivel nacional ese programa, y usted, la sociedad civil, respalde ese trabajo imparcial y ese trabajo profesional que usted hace con tantos años de ejercicio profesional. Muchas gracias, nos despedimos, no sin antes pedirle sus redes sociales, Jorge González, para que lo sigan en su canal. Muchas gracias, les mando un gigantesco abrazo. Sus redes sociales para que lo sigan, por favor, del programa de los viernes. Denos sus redes sociales, cómo se llama su canal, qué página. Es Telemar y Tribuna Campeche. ¿En YouTube, en Facebook o en qué plataforma? Está en YouTube y en Facebook, en todas las plataformas. Muy bien, para que lo compartamos los viernes, licenciado Arechiga. Muchas gracias. Bien, pues esta es parte del programa del día de hoy, bueno, su término del programa del día de hoy, y queremos agradecerles a todos los que nos estuvieron siguiendo, estuvieron mandando mensajes en WhatsApp. Importante la invitación de hoy, ojalá y siempre tengan invitados de este nivel. Bueno, pues todos nuestros invitados tienen este nivel, nada más que con temas diferentes. A nuestros compañeros comerciantes ambulantes de Martín Carrera que se conectaron, siempre están pendientes. Saludos desde Tamaulipas, excelente programa. Y así pues nos envían muchos mensajes del interior de la República. Pues sí, de parte de este canal está abierto siempre el micrófono para todo aquel que desee comentar, exponer, analizar, denunciar algo. No tenemos ningún compromiso con nadie más que con los que nos siguen y con los que nos van a seguir. Los invitamos a participar con nosotros a las 7 de la noche, ya lo habíamos anunciado. Es nuestro compañero de lucha también, José Martínez Cruz, quien nos va a compartir la visión, la experiencia que tuvo en su colaboración en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hasta la próxima. Nos vemos más tarde. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Alfonso, ¿me puedes mandar el programa para compartirlo, por favor? ¿Me lo mandas?